En la comunidad educativa hay muchas tensiones que se presentan y dentro de estas tensiones hay obstáculos también para los temas que tienen que ver con la convivencia. Y creo que nosotros tenemos que repensar el aprender a vivir juntos sobre el aprender a aprender. ¿Okay? Y tenemos un discurso de los estudiantes por garantizarles sus derechos, un tema de participación. Ya lo platiqué con la maestra, pero no voy a decir nada el día de hoy. De las familias, de los tipos de familia y de cómo, que ahorita también ya se habló por la maestra Liz, o sea, de cómo se modificaron, ¿sí? Y no había opción los tipos de familia. Y también eso presenta una tensión en el ámbito educativo, porque a lo mejor del regreso ahora a lo presencial, o sea, caracoles, o sea, tengo que volver a investigar, ¿sí?, cuál es la situación familiar de mis estudiantes actualizada. Y eso es importante, porque a través de esta actualización yo voy a saber qué carga cada uno de mis estudiantes y de las familias en su mochila emocional, en esa mochila de conflictos que todos cargamos, que a veces es un banco ya y que los tenemos ahí guardados para cuando se nos ofrezca. No solamente los vamos a cargar porque sí. Hay una serie de tensiones que se nos presentan a nosotros. Se modifican las figuras que, aunque estén planteados en los protocolos, ¿sí?, por decir algo, la figura de los cuidadores, ¿sí?, todavía no me queda muy claro entre ser cuidador y la representación legal de una familia. O sea, yo no le voy a dar informes a usted si no es el representante legal. Hasta ese tipo de situaciones, tengo que atender para garantizar derechos, ¿sí?, y para garantizar no solamente la seguridad de los estudiantes, sino la propia. No lo hago entonces por obligación, sino que lo hago por supervivencia laboral. Entonces, si no lo quiere hacer por obligación, no lo haga. Pero piense usted, si no lo hago, ¿cómo me puede ir? ¿Sí? Porque recuerden que en todos estos temas se va a buscar un culpable. ¿Sí? No por parte de otras personas, que quede claro eso, sino por los propios sistemas, ¿sí?, que trabajan en un estado. Entonces ustedes dicen, no, pues es que el sistema educativo, ¿sí?, que sabe, que todas mis actuaciones de alguna manera están realizadas y son de buena fe, pero llegan a un tema de fiscalía o de protección de niñas, niños y adolescentes o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y les dicen a ustedes, oye, ¿qué es esto? Esto no cumple con los requisitos. ¿Me explico? Es un sistema ajeno que ya se le olvidó su paso por la escuela y todo lo que vivimos en el día a día para poder garantizar los derechos humanos en juego en el centro educativo. Además de esto, tenemos una serie de tensiones en el propio personal educativo, ¿sí?, y lo principal es que a veces nosotros estamos en situaciones de riesgo que se nos presentan entre el acto educativo y la administración, que ese es un gran tema. Hay una presión. Y para esto, inicialmente tenemos que definir muy bien como un tema de protección y supervivencia para el personal docente, es poder yo priorizar cuáles son mis funciones, qué me toca hacer. Y digo yo, bueno, estoy frente a grupo, sí, lo mío es dar clases, muy bien.
nada más que usted también tiene una carga administrativa y tiene una responsabilidad frente a las situaciones de riesgo que se presentan en la escuela. ¿Sí? Dice, pero durante el horario, bueno, una es durante la jornada escolar, ¿sí? Y otro es de los asuntos que usted tiene conocimiento, ¿sí? Fuera de la jornada escolar. ¿Sí? ¿Actúa de forma diferente? Sí, pero no significa que no deba de actuar. ¿Sí? Y aquí el gran tema, lo segundo es, primero sería que no se nos olvide que si las cosas no las hago por obligación, hay que hacerlas por supervivencia. Y lo otro sería, dice, oiga, que me cuerde el toro cuando estoy entre el acto educativo y la administración. No, pero frente a lo que se presenta, es mejor que me regañen por acción que por omisión, porque dicen, no, o sea, yo no voy a hacer nada. ¿Sí? Frente a esto, no me vayan a acusar de algo. ¿Sí? No, o sea, hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo. Hay que ir a, o sea, nosotros tenemos que accionar frente a lo que sucede, pero basado en ciertos protocolos. Y aquí si no sabemos, o sea, nosotros podemos preguntar. Este es el tema de la colaboración interinstitucional. Pero las tensiones se nos presentan por distintos motivos. Y lo otro es que estamos entre una vida presencial y una vida virtual. Y de repente ya no sabemos, o sea, ya no sabemos cuál vivir. ¿Sí? Nada más que la virtual, ¿sí?, presenta menos situaciones para nosotros que la presencial. Espero que así sea. Sin embargo, estoy entre ambas, porque es más fluida, es más rápida, es más líquida la virtual, o sea, que la presencial. Y todo está diseñado para responder a lo presencial, más no a lo virtual. ¿Sí? Ahora bien, una de las cosas que nos está afectando es la resistencia, o sea, la resistencia al cambio. Y estamos tratando de volver a la vida tal y como la conocíamos, ¿sí?, antes de la pandemia, ¿sí? Pero ese es en la convivencia, ¿sí? Pero voy a ir a otra parte. Hay una resistencia al cambio frente a todas las interpretaciones legales que se están presentando, ¿sí?, en las actuaciones que nosotros tenemos como servidores y servidoras públicas. ¿Sí? Y no es un camino que haya comenzado ayer, comenzó en el 2010. O sea, en el 2010 comenzó este camino en el que nosotros encontramos a través de la reforma constitucional de derechos humanos. Estas interpretaciones se comienzan a ser más frecuentes, ¿sí?, pero nos damos cuenta que aún, y que comenzaron en aquel tiempo, o sea, la evolución social, la evolución en las familias va mucho más rápido de lo que nosotros podemos alcanzar. Y responder a esta parte, ¿sí?, y nos dicen a nosotros, cuando no tienes respuestas, tarde o temprano, la pregunta te alcanzará. Y eso es lo que nos está sucediendo. Y no podemos nosotros siempre esperar a las interpretaciones legales de la Corte o de las autoridades, ¿sí?, para poder responder a lo que se nos presenta en el día a día, ¿sí?, en el tema de los derechos y lo que está sucediendo. Y esto nos genera a nosotros una incertidumbre, ¿sí?, respecto a nuestras actuaciones. Bien, lo primero es que tienen que tener muy claro, o sea, tenemos que tener muy claro, o sea, qué es mi actividad principal en el tema de los derechos humanos. Y yo puedo, para el abordaje, decir, bueno, yo soy docente, tengo que hacer una planeación, hay una programación, me dicen cuáles son los temas a nivel nacional que tengo yo que abarcar. Pues están en una dimensión ética o axiológica,
de los derechos humanos, ¿sí? Y dicen, qué lata. Les digo yo, siempre han enseñado derechos humanos, nada más que les ponían otro nombre, los asociaban a valores para la convivencia, ¿sí? Pero siempre han trabajado sobre eso, sobre esa parte, en la enseñanza, en el respeto hacia sí mismos, hacia los demás, el cuidado. Bien. La otra dimensión para el abordaje, que también nosotros estamos en la escuela, es una dimensión sociopolítica o histórica, en la cual nosotros analizamos los hechos del pasado, principalmente para no volverlo a hacer, para una garantía de no repetición. Y no es necesario que analicemos nosotros los genocidios y lo que sucede en otras latitudes, no. Podemos nosotros utilizar ejemplos del día anterior, de las prácticas que nosotros tenemos en la escuela y que nos hemos resistido a modificar. Pero que una vez que abordamos estas prácticas, a través del pensamiento crítico, reflexivo, podemos modificarlas. Porque por muchos motivos, a lo mejor pudimos estar violentando derechos humanos, pero ya no podemos decir después de un análisis, bueno, es que así lo aprendí y así lo voy a seguir haciendo, y no me puedo resistir a este cambio, ¿sí? Tratando de hacer el menor daño posible a los derechos cuando interfieren ellos. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos poner. Les voy a poner un solo ejemplo de protocolo. En la mayoría de los protocolos, ¿sí? Y en una exigencia del enfoque diferencial entre mujeres y hombres para la atención. O sea, yo me puedo preguntar en mi escuela, frente a una situación de riesgo, ¿sí?, ¿quién interviene como primer respondiente? En mi escuela, no necesitan contestar, hombre o mujer. Algunas dirán, no, es que si atiende orientación va a ser mujer, porque la mayoría de las orientadoras, o sea, son mujeres, pero es un tema de la división sexual del trabajo, porque, o sea, la orientación está más para el lado del cuidado. ¿Y quién cuida? Las mujeres. ¿Me explico? O sea, ¿desde dónde venimos arrastrando esto? Por eso en preescolar, pues casi son puras mujeres. O sea, no, es que hay una carga ahí cultural tremenda. ¿Me explico? Bueno, y los prefectos, para ser prefecto tienes que tener mayor altura y ser más gritón o gritona, ¿sí? Si habla quedito la maestra, ¿sí?, dice, no sirve para prefecto. ¿Me explico la carga? Muy bien, el enfoque diferencial que yo puedo analizar en esta dimensión sociopolítica o histórica es, revisando los protocolos, a las mujeres las atienden mujeres y a los hombres en las situaciones de riesgo. Y eso yo lo puedo modificar de forma inmediata en una escuela, como una garantía de no repetición, para salvaguardar un derecho. Porque imagínense ustedes, alguien vulnerable, adolescente, ¿sí?, que va a contar una historia, ¿con quién se va a sentir más en confianza? ¿Sí? Y viene una serie de planteamientos que yo me puedo hacer, pero está en el análisis, o sea, que se hace para yo estar modificando, o sea, estas prácticas que yo las traigo como una carga cultural,
pero, o sea, que tengo la posibilidad de modificarlas. Ahora bien, viene la parte que a mí me obliga, y es la dimensión legal. La dimensión legal, o sea, el andamiaje jurídico para proteger los derechos humanos, se nutre de la dimensión ética o axiológica y la dimensión sociopolítica o histórica. ¿Sí? Y hay una serie de documentos a los cuales yo tengo que atender, ¿sí? Que son demasiados, que hay que irlos de una u otra forma conociendo, analizándolos a través de las capacitaciones, de los documentos donde ya se va cerrando la pinza para que la información sea más práctica. Y en esta dimensión legal la encuentro en la ley, en los protocolos, en lo que debo de hacer inicialmente, aunque no hable directamente más que en las introducciones de los derechos humanos, pero son herramientas que se utilizan para la protección de estos. Hay una obligación reforzada del personal educativo a través de la ley, y les digo reforzada porque no es una obligación normal. O sea, tratar con niñas, niños y adolescentes modifica todo lo que nosotros pensemos en nuestras actuaciones, ¿sí? O sea, hay un nivel más alto de protección para el tema de las escuelas. Y nosotros comenzamos a ver entonces que no solamente estoy en el acto educativo, sino que hay otros derechos en juego en el centro educativo, ¿sí? El derecho de los niños a aprender en un ambiente libre de violencia, ¿sí? El derecho a la supervivencia, a que se les salvaguarde su integridad, ¿sí? El derecho de protección a la salud, que nos lo dejó muy en claro el tema de la pandemia. Entonces digo, caracoles, ¿me obliga? Sí, por supuesto que tenemos ciertas obligaciones, pero dicen, entonces, ¿y los maestros? Bueno, una forma de protección es hacer lo que nos toca, pero tenemos que conocer qué nos toca hacer y hacerlo, que ese es el gran paso que hay que tomar, ¿sí? Porque yo les comento, ¿sí? Últimamente me dicen, es que voy a contratar un abogado para que me defienda. Muy bien, si usted ha estado en un asunto legal personal, se va a dar cuenta que cuando usted llega al despacho a consultar al abogado de su confianza hasta ese momento, le dice, ¿y qué tiene de documentos para defenderle? Pues es igual acá. No, es que mire, yo hice esto y esto. ¿Y dónde está? Porque en la parte legal, lo que no está en el papel, los abogados dicen, lo que no está en los autos no existe en el mundo, ¿sí? No podemos seguir manejándonos de forma verbal. Y este es un tema que si no lo quieren hacer de obligación, lo hacemos por supervivencia, ¿sí? Son las palabras del día hoy. Entonces, lo que se plantea, ¿sí?, en el tema de derechos humanos como centro de la actividad humana es reducir los niveles de violencia y aumentar los niveles de justicia, ¿sí? Y en este de aumentar los niveles de justicia es donde ustedes encuentran los ajustes razonables, los famosos ajustes razonables. O sea, de este número 2 parte la inclusión y la no discriminación, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas? Los ajustes razonables, materiales o inmateriales, como las adecuaciones curriculares. Porque hay que tener muy claro eso. O sea, piensan que un ajuste razonable, que la adecuación curricular es ajuste razonable, y solamente es una parte. Y ahorita les explico por qué lo tenemos que tener bien clara esta parte cuando nosotros tengamos una intervención en la escuela para cualquier situación, ya sea académica, conductual o
de situación de riesgo, ¿sí? No solamente de las que contiene el protocolo, ¿sí? Bien. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, ¿sí?, conflictiva, o que nosotros consideramos conflictiva, aquí tenemos que platicar de por qué no nos pueden defender o por qué fracasamos. No nos va bien o por un error de diagnóstico, por un error de procedimiento o por los dos. Nosotros le tenemos que medir bien al asunto. Pero, ¿qué creen? Tenemos la información para hacerlo. ¿Sí? Preguntar es algo poderoso para aprender. Llega un alumno, ¿qué tipo de familia tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son sus condiciones de salud? ¿Sí? ¿Asiste la mamá, el papá? ¿No asiste ninguno? ¿Llega tarde? ¿Se va tarde? ¿Llega temprano? ¿Sí? La observación pura y simple es muy importante para determinar. Entonces, aquí las situaciones, o sea, que se me pueden presentar, yo tengo que medir qué voy a hacer para el abordaje, porque de ahí va a partir mi estrategia para este abordaje. Pero volvemos al tema, que yo diagnostico la situación conflictiva para pasarme al procedimiento y cuáles son las herramientas que tengo yo disponibles para este abordaje de la situación conflictiva. Y en el diagnóstico es tan importante porque a lo mejor yo me doy cuenta, ¿sí?, que ese conflicto ante el que me encuentro no está bajo mis funciones abordar. No está en mis manos. No, pero soy maestra. Pero soy maestro, yo tengo que tener una respuesta. No, no tiene que tener una respuesta. O sea, si es un conflicto, por decir algo estructural, ¿okay?, no sé, se le están desmayando todos los niños o todos se están durmiendo en el salón, ¿okay?, y dice, no puede ser, están desinteresados en la clase. Este es un ejemplo de Ciudad Juárez. Y dice la maestra, hay un desinterés. No, maestra, no hay un desinterés, pero están a 42 grados, maestra, y hay 70 en el salón. ¿Cómo quiere que se mantengan despiertos? ¿Cómo le hago yo? Pues párelos a todos y págueles como le pagan a usted por estar aquí. No sé si me explique. Es como el tema, les decía, les comentaba yo, del TDAH. ¿Sí? La conducta en muchas ocasiones deriva de esta condición. Y no es algo que puedan controlar las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos. Dice, ¿por qué se comporta así mi esposo? Porque tiene TDAH. Nomás que no le han dicho. Parece adolescente. Sí. Pero es un proceso químico cerebral y no puede poner. Porque hay que entrenar, hay que practicar y hay que hacer muchas cosas. La diferencia es que los niños muchas veces no saben qué les está pasando y los adultos sí. Pero lo tomamos como desinterés o como un comportamiento, conducta inadecuada. Sí, pero vamos a ver más allá de qué deriva, porque si no, castigamos nosotros la vulnerabilidad. Dicen, ¿pero qué hago? Entro solamente 45 minutos por salón. ¿Sí? ¿Cuál será mi respuesta? Modificar tal vez lo que siempre ha hecho a través de una adecuación curricular, un ajuste razonable,
para que haga ese tiempo más ligero, no solamente para sus estudiantes, sino para usted, por supervivencia. Eso que hay que borrarlo de la grabación de la cámara. Pero no sé si me expliques que sí hay un camino para la garantía de los derechos y para la supervivencia frente a todo lo que está sucediendo. Bien, ¿me preparo para el abordaje? Sí. ¿Qué hago? Primero, saber cuáles son los derechos humanos que están en juego. Es un tema de educación, es un tema de salud, de seguridad, de comunicación, información. ¿Cuál es el derecho humano que está en juego? ¿Es individual o es colectivo? Porque ustedes, las quejas que se reciben, y les voy a decir algo, no solamente en el sector educativo, también en las comisiones de derechos humanos, ¿sí? La mayoría de las quejas que se reciben son individuales y no colectivas. No sé si me explique. O sea, y muchas de estas son deseos y aspiraciones de la familia traducidas en derechos humanos. Mi hijo tiene derechos. Upa, usted lo está violentando. No lo estoy violentando yo, lo está violentando usted, porque no participa con la escuela, ¿sí? Para que su hijo ejerza su derecho a la educación de una forma integral. Lo necesita usted aquí. Y no porque quiera, porque le obliga a usted el artículo 3 y la Ley General de Educación. ¿Dónde dice eso? Lea la Constitución. ¿Sí? Participe, y no solamente en las actividades, sino en conjunto con la escuela para modificar las conductas, porque yo estoy obligado, ¿sí?, a avisarle a usted sobre las conductas inadecuadas, y con eso no se pueden quedar. ¿Para qué le aviso a la familia? Si no hace nada, nunca viene. Usted avísele, porque mientras no le avisa, está en su cancha. No sé si me explique. Le he mandado a hablar 50 veces, no importa. Ya mejor le hablo por teléfono. Apunte usted, tenga su bitácora de llamadas. Le hablé al teléfono que me dejó para situaciones de riesgo y emergencias. El formato lo vi ahí en su protocolo, ¿sí? Que lo tienen que recabar esta información de a quién le van a hablar. Pero es que da un teléfono y luego otro. No importa, pero lo documento. Ayer jueves vino y me dio un nuevo teléfono, ¿sí? Y le marqué para verificar que sí me contestara. Sí es, no me dio el de la vecina o el vecino, pero lo apunto. Le hablé a las 11 de la mañana, para decirle que su hijo tenía calentura, estaba ansioso, se quedó dormido, lo que sea, pero le hablé. Porque, ¿qué creen? Nos seguimos quedando con las cosas. Y otra autoridad les va a decir a ustedes, y le notificó a la familia. Y ustedes van a decir, ¿para qué? Si nunca contesta. No sé si me explico. ¿Sí? O dicen, nunca viene a las reuniones. Y híjole, aquí hay una colisión de derechos. ¿Qué les parece que les diga, nunca voy, porque si voy a su reunión tengo que faltar al trabajo? Si falto al trabajo no me pagan, y si ese día no me pagan, no como. ¿Qué es más importante para esa persona? ¿El derecho a la educación? No hallaban cómo regresar, en verdad, porque la dinámica se había modificado totalmente de su vida y había que recomenzar, pero no volver a hacer lo mismo. Si ya me di cuenta de todo lo que está pasando y tuve un montón de tiempo para reflexionar, entonces llego y me planto en la escuela y digo, hoy voy a cambiar. ¿Me explico? Pero como que tenía apuro por retomar lo que hacía antes. Bueno,
derechos humanos en juego. Ahora, es muy importante algo, que hagan un ejercicio. Estas son matrices que están, o sea, ya están en internet, hay de Naciones Unidas, el PNUD tiene algunas, o sea, hay mucho de dónde tomar. Esto está muy resumido, ¿sí? Pero lo interesante de este asunto es que no es palabrería solamente, sino que hay matrices de conflictos ya establecidas en donde ustedes pueden rellenarlas para que ustedes puedan tener un plan de seguridad para actuar, ¿sí? Nada más que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? No sé, o sea, yo saben, les platico una historia, por decir algo, de los abogados. O ahora para atender situaciones de violencia. El abogado va apuntando todo para saber a qué se va a enfrentar, porque va a tener que crear una estrategia, ¿sí? La que mejor le convenga a su cliente, no a que mejor le convenga a todos, porque primero piensan en su cliente. Entonces, pero le dice, oiga, si usted se tiene que salir de la casa, ya sabe a dónde se va a ir. Ahí tiene que haber un plan de seguridad. No, me voy con un amigo. Oiga, ya sabe cuántos días su amigo lo va a aguantar. No hay refugios para hombres. No, pues me voy a ir con mi mamá. Seguro. Porque es muy triste cuando los hijos se van, pero es más triste cuando te los devuelven. ¿Me explico cómo es el plan de seguridad? Es lo mismo. Te dicen, ¿cuáles son los derechos humanos en juego? ¿Sí? Es un tema educativo, hay una situación de riesgo, es un tema de seguridad, es un tema de salud, porque de ahí parte cómo lo voy a abordar y a quién le voy a hablar. Y si tengo documentos para su abordaje que me allanen el camino de mi actuación. Digo, voy a revisar el protocolo que inicialmente, digo, es para uso sexual, acoso escolar y maltrato, ¿sí? Pero contiene herramientas y da luz sobre otros temas de cómo yo puedo utilizar las mismas actas que vienen como en la página 107, 108, por ahí, ¿sí? Por ahí está el que tienen el propio ustedes, de su propio subsistema, ¿sí? Pero los tomo porque a lo mejor me sirven esas mismas actas, son actas de hechos, dicen cuáles son los requisitos, lo voy a rellenando porque me da una idea de todo lo que tengo que cumplir, porque esa es la versión en los documentos que va a recorrer todas las instituciones, porque una vez que lo haga, que lo firme y que salga, ya no puedo decir, es que se me olvidó hacer tal cosa. Lo que hiciste hasta ese momento. No sé si me explique, pero me allana el camino, ya sé por dónde voy. Bien, la situación que se considera conflictiva, y les voy a explicar por qué. Porque a veces desde nuestra perspectiva consideramos y hacemos un argüente de una situación que solamente es conflictiva para mí, para los demás. Y tenemos respuestas improductivas en la escuela porque somos los únicos que nos estamos quebrando la cabeza. Por eso la coordinación entre el personal educativo debe existir. Entonces digo yo, voy a agarrar aire, voy a borrar de mi mente el color de mi planilla del sindicato y voy a platicar con mis compañeros que interactúan con ese niño y con esa niña, suponemos, para borrar todo del mapa y solamente pensar en interés superior de la niñez.
Y lo que sigue en este abordaje es los quiénes. ¿Quiénes están involucrados? De forma directa o indirecta. ¿Sí? Para saber con quién voy a tratar los asuntos o la situación de riesgo. Y esto es, muy importante también que se presente y está en la matriz para analizar el conflicto. Nosotros, al identificar los derechos humanos en juego, sé que la ley de niños y adolescentes es un gran listado, pero principalmente, les traje aquí solamente 4: derecho a la educación, protección de la salud, ¿sí?, el aprender en un ambiente libre de violencia y la supervivencia y desarrollo. Nada más que frente a todos los cambios que están sucediendo, es importante que tengamos algo en cuenta. Volvamos a los principios y valores. Y volvamos nosotros a los pilares de los derechos humanos. Primero a los en general: dignidad, libertad, igualdad, desarrollo, justicia. Esa es una parte. Les voy a explicar por qué. Porque todas sus actuaciones, las autoridades afuera, las van a pasar por este filtro de estas palabras. Y tienen un mecanismo para pasar. Desmenuzan los derechos en el análisis que hacen. Después de esto vamos a la parte de niñas, niños y adolescentes. Dicen, han cambiado mucho las cosas. Bueno, pero vayamos a 4 palabras: provisión, protección, participación y desarrollo integral. Y esas van a ser sus 4 palabras que vienen desde la convención. Y el análisis de sus actuaciones va a ir por esta parte. ¿Sí? Dicen, oiga, pero es que en este tema no se ha pronunciado ninguna autoridad. No tiene que esperar, porque si hay un tema de seguridad, usted no va a poder decir, no hay protocolo, no voy a hacer nada, porque nadie me ha dicho. No, sí va a hacer. Y esto ustedes lo encuentran así muy de manera práctica en una reseña de la Suprema Corte de Justicia, que yo se les recomiendo, del Amparo 31 del 2018, en donde les dice, no se van a asustar, que el TDAH es considerado como una condición o como una situación, como una condición de vulnerabilidad. Lo considera discapacidad la Corte. Y les tienen que dar ese trato a los alumnos con TDAH. Y aunque ya el TDAH forma parte del paisaje. ¿Quién tiene TDAH de aquí diagnosticado? Levante su mano. No van a ser juzgados, No se volteen todos para enfrente si quieren. Muy bien, solamente yo. Es genial esto. Muy bien. Ahora, ¿quién piensa que tiene TDAH? Pero no está diagnosticado. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes, sigan con la mano levantada, quiénes de ustedes piensan que sus compañeros que conocen aquí tienen TDAH pero no se han dado cuenta? Gracias, maestro. Me explico. Bueno, la reseña es muy corta, pero tiene algo genial, porque en esa reseña la Corte desarrolla los ajustes razonables. Y creo que es algo que ustedes tienen que conocer para la función. Es cortito el documento, ya no tienen que leer toda la sentencia completa. Ahí está la reseña, está en internet. ¿Sí? Bien. Cuando yo identifico la situación conflictiva, ¿sí?, esto es muy importante hacerlo por lo que comentábamos ahorita, pero es porque cuando yo comienzo a poner en el papel lo que está sucediendo, mi análisis es diferente.
soy más reflexivo por escrito. Quito, pongo, muevo, mapeo diferente antes de dar una respuesta, porque cuando damos respuestas de golpe, muchas veces son respuestas que no abonan absolutamente nada. Por ejemplo, maestra, ¿y yo por qué me tengo que cortar el cabello? Porque dice en el reglamento. ¿Cuál reglamento? Ahorita no lo traigo aquí. Después se lo enseño. ¿Me explico? Y luego va a la dice, oiga, maestro, ¿me presta el reglamento de la escuela? Yo, no, pues es que no tenemos, maestro. No sé si me explique. Entonces, no tenemos que responder inmediatamente, pero pensamos que lo debemos de hacer. Bien. Ni modo que no sepa yo qué pasa en mi escuela y en mi vida. Y yo puedo tener respuestas tempranas. Hay un libro respecto a esto. Y está en internet. Es de Naciones Unidas. Identifico las causas para poderlas prevenir. Porque yo ya sé. Si yo tengo una niña o un niño que llora todos los días en el colegio, ¿sí?, no voy a decir, qué niño tan llorón. No, pues llora porque algo tiene en su mente y en su corazón. Hay una situación que le está afectando. No le pregunten por obligación, pregúntenle por supervivencia. Porque, ¿qué creen? Después les van a decir, ¿por qué no hizo algo, maestra? ¿Por qué no hizo algo, maestro? ¿Pero qué hacía? Pues avisar en la dirección para que le canalicen. ¿Yo lo tengo que hacer? No, porque aquí hay un gran tema que les quiero decir, aunque bueno, que no consten autos, maestro, pague la cámara. O sea, las situaciones de riesgo no las deben de manejar los maestros de forma directa. O sea, los maestros hay que mantenerlos a salvo, ¿sí?, para el acto educativo. Pero ellos son la herramienta fundamental y les tienen que saber quien está frente a grupo, que si no documentan su observación, ¿sí?, va a ser complicado ir más allá, porque son quienes les tienen todo el día en esta observación pura y simple, sin juicios de valor, sin el yo creo, que sucede por esto. Aunque le pongan en la bitácora las 10 y todo sereno, porque les voy a decir que ese es otro gran tema. Hay unas actas de hechos o redacciones de los maestros en su cuaderno, no importa, ¿sí?, con que cumplan 3 requisitos: circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí?, pero hay unas muy emocionales. El día de hoy me levanté muy contento hasta que llegué a la escuela. Y me levanté muy contento porque tenía todo el fin de semana, me fui al valle, a Valle de Bravo, y me la pasé muy bien, hice actividades que nunca había hecho, y lo ponen en las actas. Hasta que llegué y Perlita me hizo la vida imposible, y tiene mucho tiempo haciéndolo, y yo ya no soy el mismo, la misma de antes. Después de haber conocido a Perlita, ¿no? Se lo digo. No más que por cuestiones de confidencialidad no le saco copia. Y otras es fecha, y nada más le pones: hoy José y Pablo se pelearon. ¿Sí? Los regañé y los senté en su banca por separado. Punto.
Fin de la historia. Ni uno ni otro funciona para la defensa legal. O sea, tengo que poner en el acta de hechos y se ponen a redactar. Caracoles, cuando redactan las actas. ¿No? Las actas de hechos, mi recomendación es que las hagan como una relatoría de hechos, fecha y qué pasó en tal fecha. La siguiente actuación, ¿por qué? Les voy a explicar. Con esto yo predecir su estallido y mitigar su impacto, porque a veces de eso trata, la prevención y la prevención. O sea, no es que yo pueda evitar o tenga que evitar que suceda, porque eso es algo irremediable a veces que se me presenten las situaciones, pero mitigo su impacto y estoy preparado. ¿Me explico? En lugar de no tener nada en las manos, porque voy a ir a sus actuaciones. Ustedes tienen, ahorita me vuelvo a ver, se presenta un incidente que puede ser académico, conductual o situación de riesgo. Yo los pongo en esos, en esos tres. Lo académico, como puede, donde puede, la verdad, según el tipo de escuela. O sea, lo atiendo en el pasillo, a la salida, en la entrada, cito a la mamá, a veces al papá, a veces viene, a veces no viene, mando el recadito, a veces lo tengo que tratar con el solo alumno si ya está en secundaria, ¿sí? Pero la parte académica, ¿sí?, la atienden por lo regular, ¿sí?, el personal docente, quien está frente a grupo. Cuando no va la mamá, el papá le dice, no, director, coordinador, orientación, o sea, lo pueden citar, porque necesito hablar, o sea, ¿de qué trata? La parte conductual, ¿sí?, que en la ley del 2019, en la Ley General de Educación, ya tiene dos menciones, en donde ustedes, o sea, uno como derecho, ¿sí?, que la familia tiene el derecho de estar informada respecto a las conductas que deba atender de sus hijos como derecho, y la otra es como obligación de participación. ¿Sí? Dice, ¿cuál me conviene más? Las dos, porque usted en sus citatorios lo puede plantear de ambas formas cuando cita. No sé si me explique, está utilizando usted un recurso legal. ¿Sí? Eso es interesante, hay que ponérselo ahí a la saca. Cuando sepa usted que van a suceder más cosas. Bien, nada más que una vez que se presenta, ¿sí?, o académico o conductual, no se puede quedar con él y sigue la parte de las situaciones de riesgo que dijimos de estas tres. Las situaciones de riesgo no las puede atender el personal docente. Los protocolos son dirigidos por los directivos. Ojo, por las personas que dirigen la institución. Las supervisiones, jefaturas del sector, etcétera, o sea, solamente guían los procesos y verifican, ¿sí?, que se estén haciendo las actuaciones en la escuela que les obliga la ley. ¿Sí? Porque a veces, o sea, queremos que el supervisor, supervisora nos resuelva todo, pero al final, si nosotros hacemos un análisis específico de esto y de lo que contienen, ahí están en las 200 hojas que tienen del protocolo, ¿qué le toca a cada quien? Ustedes van a poder leer que quien dirige las acciones, por obvias razones, es el directivo, la persona que dirige, ¿sí?, porque es quien está ahí, conoce a su persona. Y las acciones, ¿cómo comienzan? A través de un reporte. Reporto lo que está sucediendo, pero no de manera verbal. A lo mejor lo platican antes de forma económica. No les digo yo que no lo hagan, pero lo tienen que formalizar, ¿sí? Porque son actuaciones que van a ir fuera, a otras instancias en esta colaboración, en esta canalización institucional, ¿sí? Incidente
Y cada vez que se presente un incidente en la escuela, ¿sí?, no pueden ser omisos en el reporte. Quien lo tuvo a la vista reporta. ¿A quién? A quien dirige el centro educativo. Y a partir de ese momento, ¿sí?, espera instrucciones para continuar. Ya sean ahí de forma inmediata, ¿sí?, para contener lo que está sucediendo, ¿sí?, mientras arman el expediente y las evidencias y todo lo demás, para poder canalizar y solicitar acompañamiento de otras instituciones. Bueno, ¿tienen las estrategias ustedes enseguida de estos reportes? ¿Y la recomendación qué es? Bueno, que se junten quienes interactúan con las personas que están involucradas en el hecho. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros que quitarnos esta parte de ser tan individualistas. Lo citamos y hacemos otra cosa. Veamos las estrategias. O sea, ¿qué recomiendan? No, pues por lo pronto, a ver, ajuste material, vamos, o sea, hay todo un tema y tenemos que resguardarlo en casa. Denle sus actividades para que se vaya a casa mientras esto se asienta en los hechos. ¿Sí? Mientras nosotros tenemos otra estrategia. O sea, esto que hacemos tiene muchos nombres a lo largo del país. ¿Sí? Porque nos asusta la palabra suspensión. Nada más que, ¿qué creen? Puede ser bajo un criterio racional. O sea, lo que no puede ser es de forma arbitraria e irracional. Como decir, te vas a ir un día y como por me voy a ir para que reflexiones. Y voy a leer algo para reflexionar, maestro. Reflexiona solo. ¿Me explico? Antes de, o sea, o sea, lo que les trato de decir es que nosotros tenemos que tener una respuesta que no sea improductiva, porque así lo estábamos haciendo y eso se convierte en una forma de castigo totalmente irracional. ¿Sí? Pero si ustedes dicen, frente a lo que está todo sucediendo y está desbordada la emocionalidad, ¿sí?, o sea, el espacio escolar y de convivencia le está haciendo daño, necesito que se calmen los muchachos, que les atienda el departamento de psicología, van a venir de fuera, etcétera, para saber qué está en su corazón y qué está en su mente. Ahorita el asunto que comentaban, o sea, no solamente es lo que pasó en ese momento, sino lo que se generó alrededor, con los demás. O sea, ¿cómo están? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan de su vida? ¿Cómo está su corazón, su mente? ¿Hay temor? ¿No hay temor? ¿Sí? O sea, toda esta parte para poder contener. ¿Sí? ¿Es un ejercicio titánico? Sí, pero buscamos una garantía de no repetición. Y aparte buscamos aprender sobre lo que sucede. ¿Para qué? Para una garantía de no repetición. Porque aprendo para poder modificar y para saber por dónde ir en el futuro, a partir de un hecho o de una situación de riesgo que se me presente. Ahora, les voy a explicar por qué están aquí. ¿Sí? Porque después, bueno, lo primero es que les quiero decir, les quiero platicar de que una de las cosas que nos pasa es que cuando yo veo los expedientes, todo termina en los reportes y en los citatorios. Te estoy reportando por conducta, por conducta, por conducta, por conducta. ¿Sí? Y hasta ahí topa. ¿Pero qué creen? La corte después les dice en los distintos amparos, ¿y qué hiciste?
tuviste un incidente, lo reportaste, y luego, ¿qué hiciste para modificarlo? Hablaste con los alumnos, los canalizaste, diste una charla, trajiste a alguien más. ¿Qué hiciste? Que esa es la estrategia conjunta. ¿Con quién la hiciste? ¿Le hablaste a la familia? O sea, le dijiste que lo cuidara afuera, hiciste lo que te tocaba, le avisaste al menos a la familia qué ibas a hacer, y a las autoridades escolares, o sea, que dice, frente a esto, tengo 10 pasos, 15 pasos aquí. ¿Sí? Ya los atendió de uno por uno, la psicóloga, vinieron de aquí, vinieron de allá, del Convive, etcétera. Los trabajaron colectivamente, individualmente, las familias estuvieron de acuerdo, se entrevistó a las familias para saber qué está pasando, lo sacamos de aquí, le hablamos a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, o sea, etcétera. Lo que no pueden ser es ser omisos porque como topan hasta aquí, a través de la cual están diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué siguió? Entonces creo que esto, o sea, es muy importante que ustedes lo tengan documentado. ¿Sí? Pero muy importante. ¿Sí? Y no solamente por la garantía de los derechos, sino por una cuestión de protección respecto a su función. Porque no les van a perdonar que sean omisos, o sea, que no hagan lo que les toque. Eso es así básico, por lo que comentábamos al principio. ¿Sí? La tendencia en México, ¿sí?, va cada vez más hacia la protección de los derechos, pero curiosamente en el sector educativo quieren, o sea, es más palpable que su pensar es respecto solamente a la cultura de la legalidad. O sea, la ley es lo que se cumple, ¿sí?, las reglas, los procedimientos que tengo en la escuela. Sí, está bien, nada más que páselos por el filtro de los derechos humanos. O sea, armonícelos con. ¿Sí? Bien. En esta diapositiva, o sea, les dejo, se las voy a dejar ya, o sea, por cuestiones de tiempo, pero esta parte es muy importante. Que el ajuste razonable, ¿sí?, no represente una carga desproporcionada o afecte a terceros. ¿Sí? Y yo les comentaba su acuerdo de convivencia, su reglamento, si no tiene ninguno, la información que ustedes proveen a las familias al inicio del ciclo escolar tiene que comenzar con el horario de la jornada diaria. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Si de todos modos no van por los niños. ¿Sí? Bueno, es el primer punto donde usted establece un límite, ¿sí?, dentro del cual de esta jornada usted va a estar a cargo de su hijo. En muchas ocasiones, porque no sé, me decían en otros lados, me dicen, pero ¿dónde está la carta de los derechos en el documento? No tiene que estar en el documento porque su documento lo manda a otro documento. ¿Qué implica el derecho a la educación? Imprime el artículo 57 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Imprímalo, léalo completo y luego tache todo lo que le toca al municipio, lo que le toca al Estado y lo que le toca a la Federación. Y quédese, después de todo lo que ha estudiado, con lo que le toca a usted. O sea, de macro a micro para que haga ese análisis. No sé si me explique. Bueno, conciliación familia, escuela, trabajo es muy simple. Nadie puede dar, no lo que no tiene, aquello en lo que no cree.
Y les voy a decir por qué es lo que no tiene. Porque aquí aplica un dicho, aunque me regañen los que se dedican a educación para la paz. Y dicen, no, nadie puede dar lo que no tiene. Les digo, hijo, está lleno de personas. Bueno, estamos llenos, este círculo de personas, que podemos resolver cualquier cosa menos la nuestra. No tengo paz, pero produzco una paz en los demás increíble. Y a lo mejor no es porque haga yoga, sino porque a lo mejor alguien les produce paz porque les da una respuesta para reducir la incertidumbre, o en su vida o en su espacio laboral. Gracias, doctor. Nos acompaña el doctor Roberto Carlos Domínguez Cano, quien acaba de impartir la conferencia Responsabilidades del personal educativo con perspectiva de derechos humanos, dirigida al personal docente y directivo de servicios educativos integrados al Estado de México. Doctor, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por invitarme. Doctor, el director o docente, ¿cómo pueden prepararse en el abordaje de una situación de conflicto en la escuela? Bueno, creo que lo primero que nosotros tenemos que conocer, o sea, como directivos, es cuáles son las obligaciones que tengo respecto al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, o sea, la garantía de los derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos en juego principales en los centros educativos y con qué instrumentos cuento, o sea, como herramientas para la construcción de ambientes libres de violencia? Y por lo tanto para la atención de situaciones que se me presenten en la escuela, independientemente del tipo de conflicto que se esté presentando o de la situación. O sea, aquí el tema es sobre cómo me preparo para darle respuesta a cierta situación, ¿sí? Y cómo mitigar los impactos y las consecuencias que vaya a tener en la comunidad educativa. Claro, si en la escuela se presenta ya una situación donde se afectó la integridad física de un estudiante, ¿cuál sería la respuesta temprana que deben tener tanto los docentes como el director? Bueno, creo que en esta parte tendríamos que puntualizar que quien tiene que dirigir todas las acciones pues es el directivo o personal directivo. Sabemos que los directivos tienen muchas otras ocupaciones que implica las gestiones fuera de la escuela. Entonces no podemos nosotros decir, no, o sea, su personal, quien se quede a cargo. Lo que sí es que siempre tiene que estar desde la dirección, o sea, alguien, una persona encargada, ¿sí? Para las situaciones que se puedan presentar. Yo las recomendaciones que les hago es que una vez que reciban la información o el reporte sobre un hecho, o sea, no se queden con él tratando de que no traspase las paredes de la escuela, porque eso es lo que estamos acostumbrados. O sea, pensamos que una vez que traspasa las paredes de la escuela voy a ser exhibido respecto a mi actuación, pero yo no puedo prevenir y prevenir todo lo que sucede en una escuela que es una pequeña comunidad, en donde las personas, o sea, somos tan diversas, ¿sí? Y diversas formas de pensar y de actuar y de emocionalidad que no es controlable por el personal directivo, por los docentes, porque tiene que ver con factores internos y externos en cada una de las personas. Entonces sería una carga que se le ha impuesto socialmente a los maestros, una carga excesiva, o sea, que tenemos que repensarla, ¿sí? Pero que hay que cumplir con los protocolos que ya están establecidos frente a los hechos que se me están presentando y claro, o sea, que lo hago pues preguntando a las instituciones. O sea, les pongo un ejemplo muy claro, o sea, si es un tema el cual yo desconozco y que tiene que ver con un derecho humano específico, y yo sé que hay una comisión estatal de los derechos humanos o una comisión nacional, o sea, yo tengo también como servidor público la posibilidad de hablar para saber cuál va a ser mi respuesta, y mediante una llamada telefónica en atención, en los departamentos que tienen de atención, tanto en las estatales como en la nacional, lo puedo hacer, o sea, de forma verbal o de forma escrita, para tener una respuesta, ¿sí?, más cierta, una respuesta más clara a un tema
aprendo y no doy una respuesta improductiva frente a lo que se me está presentando, que es como siempre sucede, o sea, que decimos, no, es que yo tengo que tener una respuesta. Claro que no, o sea, entonces, ¿qué hago? Le pregunto al que sabe, ¿sí? Y a lo mejor, o sea, yo no, por muchos motivos, o sea, no tengo claro a quién avisar. Bueno, ustedes tienen esta gran posibilidad de hablar al Convive, o sea, que aglutina muchas de las acciones y les dicen, o sea, por dónde ir, o sea, esta canalización que va a canalizar a otras instituciones que son rectoras de los derechos de la niñez, porque ustedes solamente tienen la rectoría en el sistema educativo de un solo derecho principal, que es el derecho a la educación, pero hay otros temas en los cuales no pueden decidir y no pueden obligar tampoco a las personas a que se ajusten a ciertas medidas para la protección de las niñas y los niños y los adolescentes. ¿Me explico? Entonces, no somos todólogos en el sistema educativo, y creo que esos límites de inicio los tenemos que marcar. Y también está en esto que tienen que, en las actuaciones, o sea, de los directivos, pero sin opacidad. O sea, sucedió, no me con la culpa, veo que sucede, ¿sí? Para la atención y para una garantía de no repetición. Claro, justo mencionaba usted esta garantía de no repetición. ¿Cuál sería el proceso ideal para que podamos garantizar también eso? Bueno, aquí creo que tiene que ver con la actuación de toda la comunidad educativa y cómo se involucra cada uno de los integrantes de esta comunidad, o sea, de los actores, en donde uno de los actores principales y son los guías que tiene, o sea, cada estudiante independientemente de la materia. Porque creo que estos temas de situaciones de riesgo y convivencia es como si quien se dedica a las ciencias duras se los quiere dejar solamente a las blandas y desdeñan la parte de la convivencia, siendo parte de la misma convivencia. Y a lo mejor en un solo grupo, o sea, lo que diga el maestro de matemáticas, ¿sí? Es mejor visto o es más humano que lo que diga el de ciencias sociales. Entonces aquí es cómo nos interrelacionamos y cómo nos comunicamos entre el propio personal, o sea, que tenemos nosotros que actuar todos. Entonces, primero, o sea, la parte educativa formativa, ¿sí? Para el cambio de las conductas, de los comportamientos, esta búsqueda, y luego la respuesta temprana a la situación para garantizar la integridad física, psicológica, emocional frente a un hecho, primero en lo individual de la persona que lo está sufriendo y luego después de los demás quienes, o sea, porque también quien solamente observó tiene no solamente una opinión, ¿sí? Sino en su mente y en su corazón, o sea, va a tener un impacto positivo o negativo respecto a lo que sucedió, o sea, del hecho que presenció, aun y cuando solamente sea observador. Entonces, esta respuesta temprana, o sea, nosotros contenemos mientras canalizamos a las instituciones expertas, o sea, no lo podemos quedar ahí, porque las instituciones expertas, o sea, nos van a dar otra perspectiva y van a tener tal vez más recursos, no solamente humanos, sino de actuación, ¿sí? frente a lo que está sucediendo, pero es una protección integral, y las medidas, muchas veces nosotros en la escuela tenemos que esperar que vengan de fuera las medidas y que me digan qué es lo que debo de hacer, y yo mostrar lo que estoy haciendo o lo que hice desde el inicio, en el entendido que las actuaciones en el servicio público educativo, o sea, son de buena fe. O sea, muchas veces que no esperen las autoridades, o sea, que nosotros redactemos como abogados un acta de hechos, ¿no? Pero hacemos lo mejor posible con ciertos elementos que deben de contener para facilitarle el trabajo a las demás instituciones y decirle, llegué hasta aquí, esto fue lo que hice, pregunté por todos lados, ahora dime qué es lo que debo hacer tú como autoridad rectora para que la escuela no siga cargando todo lo que históricamente ha cargado por esta esperanza que tiene, una esperanza social, o sea, que tienen todos los sectores respecto a la escuela, que es una gran carga.
¿Nos podría hablar brevemente de cómo son los ajustes razonables, si tienen ese enfoque justamente de derechos humanos? Bueno, los ajustes razonables, o sea, que no es a partir de que se empiezan a manejar en el ámbito educativo, pensaron que hay práctica, pero no, es una herramienta, o sea, de derechos humanos para igualar a las personas en sus derechos, ¿sí? Entonces aquí, o sea, el gran tema de los ajustes razonables es cómo yo hago un análisis, ¿sí? No solamente de la persona, sino del caso concreto, y es un ejercicio para la diversidad, o sea, para atender la diversidad y para saber que no todos somos iguales y qué es lo que tú necesitas para equipararte en tus derechos. O sea, lo voy a mencionar a través de un ejemplo. O sea, si yo en mi planeación universal, o sea, tengo que digo que tienes que me van a medir que tú al final del año termines leyendo 10 palabras, ¿sí? Bueno, pero eres capaz solamente de leer 5, ¿sí? Y yo lo sé, te he tenido en observación el tiempo, o sea, un buen tiempo. O sea, sé que tú, a lo mejor que la distracción del niño, del adolescente, del adulto, ¿sí? O simplemente que no es su gusto leer o le gusta leer más, ¿por qué no? O sea, más deletreado, más lento, ¿sí? Por todo lo que implica su persona. ¿Por qué le tengo que exigir que lea 10? O sea, si la propia ley dice que tienes que aprender a tu propio ritmo, ¿sí? ¿A cuál ritmo? Al que ya detectó la escuela. Entonces, ¿por qué exigirte? O sea, ¿por qué exigirte más? Entonces, ¿qué hago? Yo hago el ajuste razonable individual. Pero para esto tiene que haber todo un aprendizaje y cultura sobre los derechos humanos, porque estamos en un mundo donde impera la meritocracia y por qué el otro sí y yo no. Entonces, todos los demás que sí pueden leer las 10 palabras van a querer solamente leer 5, porque entonces dice, ¿por qué 5 y yo 10? O sea, 10 es más que 5. O sea, ¿sí me explico? O sea, cosas así. O los intereses que se presentan también en esta diversidad, que ya, obviamente, pues a mí no me, o sea, las matemáticas, o sea, solamente califíqueme el mínimo necesario. Porque, ¿qué cree? Si usted se da cuenta, vea todos mis cuadernos. O sea, yo voy por el arte. No, aquí te tienes que sacar 10 porque las matemáticas. Entonces tú tienes que, entonces estoy yo vulnerando un principio de la educación, porque entonces yo no me estoy adaptando a ti, sino tú te tienes que adaptar a mí, ¿sí? Y a mi pensar como maestro, porque yo soy maestro de matemáticas, ¿sí? Entonces, sin darme cuenta, de manera asintomática, utilizando esta palabra después de la pandemia, de manera asintomática soy un vulnerador de derechos humanos, porque exijo más allá de esta condición mínima a partir de que un estudiante, una persona en construcción, pero que es un sujeto de derechos en este proceso de humanización, ¿sí? Dice, mi interés es por otro lado, déjame cumplir con el mínimo necesario, porque tal vez después vas a poder presumir, ¿sí?, que le diste clases a un artista. En este sentido, un docente, ¿cómo puede ir iniciando esta propuesta para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el aula? Bueno, creo que habría que partirlo en varios momentos, porque uno es la exigencia del propio sistema respecto a lo que el docente tiene que hacer y cumplir, y es algo complicado porque tiene que ver con una política pública educativa y qué queremos en términos macros, pero el docente tiene una gran ventaja, ¿sí?, que yo le diría una ventaja al cerrar la puerta, que una vez que están en el aula todo está en su cancha y de ellos depende cómo lleven su clase y cómo impulsen, ¿sí?, el desarrollo y el proyecto de vida de sus alumnos cuando los conocen, y tener la flexibilidad y la sensibilidad de decir, voy por este lado, cada quien necesita esto, tal vez en los únicos 45 minutos que va a estar durante el día, pero que esos 45 minutos, o sea, haga la diferencia, porque al hacerla va a estar garantizando derechos.
asintomáticamente. Eso sería un poco como nos decía, mirar con lentes de derechos humanos. Bueno, claro, mirar con lentes de derechos humanos es tener una mirada diferente y pasar mis actuaciones y lo que estoy haciendo a través del filtro de los derechos humanos, porque cada una de nuestras actuaciones va a caer en uno de estos derechos independientemente de que yo esté viendo valor o competencia. O sea, vamos a suponer, o sea, si yo estoy viendo, no sé, o sea, una habilidad como cuidado de sí mismo, pues entonces estaré hablando de dignidad. ¿Sí? Si yo estoy promoviendo, o sea, la pertenencia, o sea, estoy haciendo un ejercicio de pertenencia y explicando pertenencia, entonces, o sea, yo estoy hablando de derecho a pertenecer derecho a una nacionalidad, a una identidad, etcétera. O sea, hay una correlación entre los derechos humanos, pero hay un ejercicio, ¿sí?, a través del cual, o sea, yo puedo enseñarle a las personas, ¿sí?, cómo se engranan, ¿sí?, y que al final, pero estas son estrategias para la enseñanza. Hay manuales. La Comisión del Distrito Federal desde el 2000 tiene uno que es genial, está en línea para estos ejercicios, o sea, yo poderlos desplantar a través de un hecho que se presente real, ¿sí?, que se esté dando en la comunidad y todo, en donde nos tenemos que preparar, eso sí, previamente como docentes, para tener respuestas, en lugar de que ellos busquen las propias, sino que las respuestas, en lugar de que salgan de internet, primero salgan del propio docente en la enseñanza de los derechos humanos, ¿sí?, y que puedan entender, o sea, que esta interpretación es contextual, porque ven de otros países, ven de otros lados, pero no es contextual, o sea, no está en su realidad. Entonces creo que aquí la responsabilidad, o sea, que tiene el docente para la enseñanza y mitigar los impactos de lo que sucede afuera y promover la resiliencia, pues eso es algo que es una gran responsabilidad. Por eso decía, educar es acompañar, y eso es, a pesar que son 3 palabras, pues es muy, muy amplio y muy grande. Sí, así es, maestra. ¿Y los docentes qué responsabilidades tienen en eso, no? Bueno, inicialmente la principal, pues es poder dar este acompañamiento, poder transmitir, o sea, guiar, ¿sí?, en los aprendizajes de cada quien, ¿sí?, y de construir algunos conceptos, o sea, que se presenten, poder dar explicaciones lógicas y razonables y desde distintos puntos de vista frente a lo que se presenta afuera y que ellos conviven. Es complicado porque no siempre van a tener una respuesta, porque a veces la realidad es apabullante. Pero entonces lo que sigue es cómo animo a las personas a seguir adelante, y tiene que ver con la resiliencia, de decir, o sea, tú tienes la posibilidad de caminar, o sea, de ir poco a poco, o sea, modificando tu realidad. Sé que en tema de niños y adolescentes, en contextos violentos, es un poco complicado por la realidad que se presenta, pero al menos, si yo sé que esto está sucediendo, pues garantizar un espacio seguro en la escuela. Y si no puedo con los demás, al menos en mi salón. O sea, ya tiene que ver con mi 1.5 metros de actuación, para no tener una respuesta improductiva frente a la violencia y decir, es que ya está en todos lados. Bueno, estos 45 minutos convierte tu aula en un espacio de paz. Pero... Pues bien, doctor Roberto, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente todos estos temas servirán de guía para que los docentes de secundaria, que es el nivel en donde nosotros trabajamos, vayan teniendo justamente esta guía para iniciar, para fortalecerse en este uso y ejercicio de los derechos humanos en el aula. Y si no sabe, pregunte. ¿Ese sería su consejo final? Sí, pregunte, vea, cheque, o sea, para el pensamiento crítico y reflexivo,
O sea, tengo que tomar opinión de todos lados. O sea, no podemos ir por una sola corriente de pensamiento, ¿sí? Por una sola vertiente. Y ese es un ejercicio que los docentes tenemos que practicar. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias y esperamos verlo muy pronto. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Que tengan una buena vida. Gracias.